Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, una fe sin acciones. Amigos, la fe debe desarrollar músculo. La fe debe ser motor que impulse nuestras acciones, que transforme nuestra mentalidad, que nos lleve a tomar decisiones. Caso contrario, la fe entonces no tiene mayor utilidad. La fe entonces no nos va a prestar mayor servicio. Entonces este es nuestro tema de hoy, una fe sin acciones. Y atención, amigos, a lo que se lee en la Carta Universal de Santiago en el Nuevo Testamento de la Biblia, capítulo 2, verso 14. Dice: amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Aquí básicamente, amigos, hay tres ideas. Uno, que la fe debe servir. Si la fe no tiene razones prácticas de verdadera utilidad en su vida, amigo, amiga, entonces habrá que cuestionar esa fe y habrá que cuestionar esa creencia. La otra idea es que la fe debe mostrarse en las acciones. Dice, ¿de qué sirve que uno diga? Y usted puede decir muchas cosas, pero si no lo demuestra en sus acciones, si la fe no se traduce en la conducta de las personas, entonces dígame, ¿dónde vale la pena encontrar la fe? Porque si no la encontramos en la conducta humana, entonces no vale la pena. Y lo tercero en el texto es que dice que esa clase de fe no puede salvar, no puede redimir, no puede transformar. Se requiere una fe entonces transformadora, una verdadera potencia que cambia individuos, cambia colectividades, cambie sociedades enteras. ¿No les parece, amigos, que esta es una de las tragedias de la fe hoy día? Una fe que dejó de cambiar a las personas, una fe que dejó de inspirar a las sociedades, de motivarla hacia los mejores cambios. Por eso es que hoy día, apenas iniciándose el siglo XXI, todavía podemos decir que la fe ha pasado de moda. Y es porque en la mayoría de los casos, amigos, se trata de una fe sin acciones. Ahora, puntualicemos este concepto y hagámonos la siguiente pregunta. ¿Cómo es la fe sin acciones? Atención a lo que viene, porque vamos a definir una clase de fe que no es la mejor, como para que nosotros discurramos en nuestra mente, como para que nosotros busquemos nuestro mejor discernimiento y podamos buscar una fe que verdaderamente cualifica y de paso una fe lo más cercana a la Biblia posible. Así es que ahí está la pregunta, ¿cómo es la fe sin acciones? La fe sin acciones, en primer lugar, es una fe teórica, es una fe para salones de clase, es una fe academia nada más. Pero la fe, si bien es cierto, pasa por la academia. No puede ser solo academia, una fe retórica, es decir, una fe especulativa, una fe, escuchen esto amigos, una fe sin contacto con lo real. Cuando observo el panorama eclesiástico y observo una fe desenchufada, una fe sin contacto con lo real, una fe que se elevó demasiado al punto de alejarse de lo que pasa entre los seres humanos, de la realidad humana, cuando, por el contrario, al observar a Jesucristo en los santos evangelios, observamos que Jesucristo trajo una fe para conectarse con los seres humanos, una fe conectada con la vida humana, con la realidad humana. Pero si es solo una fe retórica, si es solo una fe academia, una fe que especula no sé en qué
en qué clase de universo intelectual, teológico, llámele usted como quiera, no es una fe realmente que nos va a fortalecer necesariamente, que nos va a impulsar hacia una vida transformada. En segundo término, ¿cómo es la fe sin acciones? Es una fe discursiva. Y de eso hay bastante hoy día, ¿no es cierto? Una fe que es discurso, una fe, digámoslo así, basada solo en razones, basada solo en argumentos, pero de nuevo, que desatiende lo cotidiano, que desatiende a los seres humanos, que no conecta, que no encaja, que no hace anclaje. Insisto, amigos, la fe debe hacer anclaje con nuestras vidas, con nuestras realidades. La fe debe ser un elemento, un incentivo importantísimo como para nuestra toma de decisiones, como para impulsar nuestra vida por los derroteros, yo diría, más edificantes, y la fe precisamente tiene esa virtud, tiene esa cualidad. Así es que una fe sin acciones es solo una fe discursiva. Y una fe discursiva, el problema es que puede terminar siendo solo bla, 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 bla. Y eso no cambia a las personas. Eso no transforma a las personas, tampoco a las sociedades cuando vemos al ser humano en términos de colectividad, en términos corporativos. Número 3, ¿cómo es la fe sin acciones? Amigos, la fe sin acciones es una fe indiferente. Una fe indiferente es una fe que no está interesada en lo que pasa alrededor. ¿Han leído ustedes la parábola de un hombre que cayó herido en manos de criminales, de ladrones? Este hombre dice que pasaron 2 personas y curiosamente son eclesiásticas las 2. Uno era un levita y el otro era un sacerdote. ¿Qué está indicando? Está indicando que estas clases, que se supone son las que más deben estar pendientes y sensibles al dolor humano, pasaron al lado de ese pobre hombre de manera indiferente y no hicieron absolutamente nada. Y pasa en tercer lugar un samaritano que no se llevan bien con los judíos. Y ese, que no tiene por qué importarle ese hombre tirado, lo recoge, lo cuida, sana sus heridas, lo lleva a un hostal para que cuiden de él, paga por los días que ese hombre va a estar en recuperación. Es una fe que no es indiferente. Amigos, vale la pena que revisemos la clase de fe que nosotros decimos sustentar o dar sustento a nuestras vidas. Porque puede ser tan elevada, puede ser tan súper espiritual, puede estar tan cargada de autoridad como muchos reclaman. Pero si es una fe indiferente, no me venga a hablar de autoridad espiritual, por favor. Si su fe es indiferente a la situación ajena, ahí no hay tal autoridad, ahí no hay nada, ahí lo que hay es un desconcierto de lo que es verdaderamente el espíritu de la fe. Sigo sumando, ¿cómo es la fe sin acciones? Que es una fe que está prácticamente condenando el autor bíblico. Pues esta es una fe aislada. Y la fe aislada es una fe que teme a la gente y que prefiere estar a solas. Hay gente así. Conozco, de hecho, personas así. Dicen, yo no voy a una iglesia, yo no quiero congregarme, yo vivo mi fe a solas. Ellos creen que eso es ser espiritual. Incluso lo dicen con ciertos aires de superioridad. Como quien dice, yo soy más espiritual que el resto, yo no necesito estar en esas cosas de iglesia, ni necesito nada de esto. Yo tengo mi refugio en el Señor, tengo mi relación con el Señor. Perdóname, esa es una fe aislada. Y la fe aislada yo nunca he visto que construye ni en el individuo que se encapsula en ella. Y por supuesto que los que le rodean a esta persona no va a pasar nada bueno, porque esa persona pierde contacto. Y puede ser que esa persona hable día y noche, día y noche, día y noche sobre temas espirituales, pero en realidad está desconectada.
porque está viviendo en una fe aislada. Muchos lo hacen por, aislarse, lo hacen por prejuicios, lo hacen por temor, de pronto han tenido malas experiencias con otros cristianos, con iglesias, etcétera, etcétera. Pero eso no nos debe en ninguna manera inducir a llevar a la práctica de una fe aislada, una fe que le teme a los demás, o una fe invadida por prejuicios sobre las demás personas, una fe que prefiere vivir a solas, que prefiere practicarse a solas. Sabe, la personalidad de Juan el Bautista, que fue un místico que vivía aparte de la gente y vivía en un desierto, esos son, yo diría, son personajes atípicos dentro de lo que es la historia de lo sagrado. Tenían una misión especial, en fin. Pero nosotros, los seres humanos, digamos que somos del común de la gente, nosotros necesitamos interactuar, nosotros necesitamos compartir, nosotros necesitamos dame que te doy, porque eso es la vida humana. Entonces, tal cosa como una fe aislada que prefiere estar a solas, eso solo es yo diría, un alejamiento de lo que es la verdadera fe. Y número 5, con lo que cierro también, una fe sin acciones es una fe contemplativa. Ya estaba yo mencionando la condición de los místicos. Los místicos son personas que viven en otra esfera, en otra dimensión. Pues la fe contemplativa es así, es una fe súper espiritual que vive más bien en un mundo subjetivo. No es tan cercanas al mundo real en el que nosotros nos vemos, las cosas que tocamos, las cosas que suceden, las personas con todas sus virtudes y todos sus defectos, los yerros humanos, la imperfección humana, el pecado humano. No, esta fe contemplativa se apartó de todo eso y creó otra dimensión, otra esfera, pero yo digo que no tiene entonces esa conexión con lo práctico, con lo real, como habíamos estado diciendo al inicio. Entonces leía para ustedes de la carta de Santiago capítulo 2, verso 14. Amados hermanos, ¿de qué les sirve a uno decir? Bueno, no es de decir, no es de discursar. Esto no es oratoria. Esto no es de decir en el nombre de Dios, con la autoridad de Dios. No, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? ¿Cuál clase de fe? La fe que solo dice, pero está desconectada. No puede salvar. No es una fe transformadora. Y luego de leer este pasaje, amigos, les di una serie de rasgos que son característicos de una fe sin acciones. Y las hemos tipificado todas. La primera es una fe teórica. Una fe especulativa, es una fe que perdió contacto con lo real. 2, es una fe discursiva también, una fe que solo es argumentos, que solo es idea, una fe que es, y puede terminar siendo solo bla, bla, bla. Pero ya leímos de Santiago, ¿de qué sirve decir? Decir si no va acompañado con acciones poderosas, no tiene poder. También una fe sin acción puede ser una fe indiferente que no está interesada en lo que pasa alrededor. Número 4, puede ser una fe aislada, que sea por temor, sea por prejuicios, por ideas erróneas. Se aparta y prefiere vivir a solas. Y 5, finalmente, una fe sin acciones puede ser una fe contemplativa, súper espiritual, que vive en una burbuja, que vive en un mundo subjetivo. Amigos, si hay algo que no fue creado para la subjetividad, es el cristianismo. El cristianismo siempre, desde sus inicios, fue algo práctico. Y miren, nada más práctico que un Dios que se hace hombre y se encarna en la vida humana, a vivir como viven los humanos, a sentir lo que sienten los humanos. Jesucristo, que es Dios encarnado, Él sintió miedo como usted y yo, sintió cólera como usted y yo, sintió tristeza como usted y yo, se sintió defraudado como usted y yo.
Nada más práctico que eso. Pues a partir del cristianismo que se inicia con Jesús y se sostiene en Él, ya que es el autor y consumador de nuestra fe, la fe debe de estar conectada con la realidad, debe estar conectada con las personas, debe estar conectada con los sucesos y debe tener un poder para transformar individuos y transformar sociedades. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Una fe sin acciones. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.